Este video de seguridad capturó un terrorífico incidente ocurrido en la tranquila ciudad de Austin. Al fondo se escuchan los gritos desgarradores de una mujer, seguidos de 3 detonaciones. Se trata de una joven ciclista muy querida por su comunidad, que fue víctima de un ataque de celos. Si quieres saber todo sobre el caso conocido como el Triángulo Amoroso Fatal, no te puedes perder este video. El caso de Anna Moria Wilson. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Anna Moria Wilson, conocida cariñosamente como Mo, nació el 18 de mayo de 1996 en Littleton, New Hampshire, Estados Unidos. A lo largo de su vida prefirió usar su segundo nombre, por lo que en adelante nos referiremos a ella como Moria. Su infancia transcurrió en Kirby, Vermont, junto a sus padres, Eric Wilson y Karen Cronin, y su hermano, Matthew Wilson. En esa ciudad, Moria asistió a la escuela municipal de Burke, a la escuela Riverside, la Academia Burke Mountain y la Universidad de Dartmouth, donde obtuvo su título en ingeniería en 2019. Sus allegados la describieron como una persona talentosa, amable y cariñosa. Desde joven destacó como una atleta excepcional. De hecho, en la escuela secundaria fue capitana del equipo de fútbol. Provenía de una familia con una fuerte tradición en el esquí. Su padre fue un esquiador profesional que casi participa en los Juegos Olímpicos. Y su madre, aunque nunca compitió, era una ciclista y nadadora entusiasta. Eric y Karen practicaban ciclismo de montaña desde los años 80, aprovechando los excelentes senderos alrededor de su hogar en Vermont. Así que, siguiendo los pasos deportivos de su familia, Moria creció esquiando en invierno y disfrutando del ciclismo de montaña durante el verano. Craig Sauber, un corredor de esquí y ciclista de montaña, quien fue uno de sus entrenadores durante sus años escolares, le sugería con frecuencia que probara esta última disciplina a un nivel competitivo, pues estaba convencido de su potencial. Sin embargo, el esquí fue la primera pasión deportiva de Moria, en gran parte debido al entusiasmo de su padre por este deporte. No obstante, continuó montando en bicicleta con su familia y lo convirtió en una actividad complementaria para su entrenamiento en esquí. En el esquí alpino, Moria alcanzó un nivel destacado. Se consolidó como esquiadora junior de clasificación nacional y logró el tercer lugar en la prueba de descenso del Campeonato Nacional Junior de Estados Unidos en 2013. Antes de ingresar a la universidad, alrededor de 2014, decidió tomarse un año sabático para enfocarse en el esquí. En ese tiempo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y utilizó el ciclismo como una herramienta para su recuperación. Mientras estudiaba en la Universidad de Dartmouth, formó parte del equipo de esquí alpino de la institución. Además de sus logros deportivos, Moria tenía una variedad de intereses, como cocinar, escribir y viajar, particularmente a Italia. También disfrutaba de la tradición de los martes de tacos, el típico helado de maple y las tardes de juegos de mesa con sus amigos. Después de finalizar su etapa universitaria, la joven decidió apartarse del esquí para enfocarse en el ciclismo de competición.
específicamente el ciclismo de grava. Esta disciplina combina elementos del ciclismo de montaña y de carretera con el de cyclocross. Se practica principalmente en caminos sin pavimentar, utilizando bicicletas que también son una mezcla de las usadas en todas esas modalidades. Con el tiempo, la joven desarrolló un profundo amor por las competencias y tomó la decisión de prepararse bajo la supervisión de un entrenador profesional. En apenas 2 temporadas, Moria se posicionó en la cima de las carreras de montaña y grava a escala nacional, acumulando numerosas victorias. Para mayo de 2022, había conseguido casi 10 triunfos en importantes competencias, incluyendo la Shasta Gravel Hogger y la Rock Cobbler en California. Además, ganó la exigente Belgian Waffler Ride de 220 kilómetros, superando al segundo lugar por 25 minutos. Aparte de su carrera deportiva, trabajaba como ingeniera en la empresa de bicicletas Specialized. Sin embargo, ese año renunció a su empleo para dedicarse por completo al ciclismo. Tras alcanzar el éxito en esa disciplina, Moria soñaba con usar sus logros para inspirar y retribuir a otros alrededor del mundo. Por esa misma época, decidió regresar a Vermont con la idea de establecer un espacio comunitario en Burke Este. Su visión era crear un lugar donde los ciclistas pudieran reunirse, sentirse bienvenidos y compartir una taza de café y la comida local a lo largo del día. Era reconocida en la comunidad como un modelo a seguir, destacada por su naturaleza tímida y compasiva, su energía y su habilidad en la bicicleta, así como por su genuino interés por sus compañeros de competencia. Lamentablemente, el brillante futuro que se vislumbraba para la destacada atleta se vería interrumpido de manera inesperada. El 11 de mayo de 2022, Moria, quien residía en California, estaba de visita en Austin, Texas, antes de una competencia en la vecina ciudad de Haico. La justa estaba programada para el 14 de ese mes. Durante su visita, la chica se hospedaría en la casa de su amiga Caitlin Cash. La tarde de ese miércoles, Moria le comentó a Caitlin que iba a reunirse con Colin Strickland, un amigo también ciclista de élite, para ir a la piscina Deep Eddy en Austin. Se sabe que después de nadar cenaron juntos y Colin la llevó en su motocicleta de vuelta a la casa de Caitlin alrededor de las 8:30 de la noche. Esa sería la última vez que la joven deportista sería vista con vida. Poco antes de las 10 de la noche, Caitlin regresó a la casa y encontró una escena aterradora. Moria estaba tirada en el suelo del baño, cubierta de sangre. De inmediato la joven llamó al 911 e intentó ayudar a su amiga haciéndole reanimación cardiopulmonar, pero lastimosamente ya era demasiado tarde. La policía de Austin llegó a la escena poco después y encontró a Moria con al menos 3 heridas de bala. La destacada atleta fue declarada sin vida en el lugar. Faltaba tan solo una semana para su cumpleaños número 26. El atroz crimen ocurrió dentro de una modesta vivienda, apartada de la calle y oculta por el follaje en un vecindario tranquilo. Los residentes no reportaron haber escuchado nada inusual. La autopsia confirmó que Moria había sido víctima de homicidio por arma de fuego. Tenía 3 heridas, 2 en la cabeza y 1 en el pecho. Esta última infligida cuando ya estaba en el suelo. Tenía un orificio de salida en la espalda y la policía halló una bala y baldosas desconchadas debajo de su cuerpo. La joven también presentaba laceraciones en el dedo derecho y debajo de la barbilla, según los informes. En la escena del crimen, la policía encontró casquillos de bala etiquetados como 9 milímetros YAG. Durante la investigación inicial, los oficiales descubrieron que la costosa bicicleta de carreras de Moria había sido robada y posteriormente abandonada entre unos arbustos cercanos. Inicialmente, Colin fue considerado como el principal sospechoso,
ya que había sido el último en ver a la víctima con vida. Además, las autoridades descubrieron que había una historia entre él y Moria. Colin, de 35 años, había tenido una breve relación con Moria en otoño de 2021, momento en el que se encontraba temporalmente separado de quien había sido su novia intermitente, una mujer llamada Caitlin Mary Armstrong. Caitlin, de 34 años, era originaria de Livonia, un suburbio de Detroit, Michigan, pero residía en Texas. Era una hermosa pelirroja que en su adolescencia se había destacado en disciplinas como voleibol y atletismo, y también tuvo una breve incursión en el baloncesto. Caitlin era profesora de yoga y agente inmobiliaria certificada, campo en el que era reconocida por su habilidad para remodelar y vender propiedades. Poco después de su corta relación con Moria, Colin y Caitlin se reconciliaron e incluso comenzaron a vivir juntos. Según Colin, su relación con la ciclista se volvió platónica y profesional, y la consideraba una amiga íntima. Sin embargo, mantuvo esta amistad en secreto de su pareja. La primera vez que Colin fue entrevistado por la policía, negó conocer a Moria, pero finalmente admitió la relación, revelando que había mantenido comunicación con ella a espaldas de Caitlin, llegando incluso a borrar los mensajes de texto de su teléfono. Además, guardaba su número bajo un seudónimo. Una declaración jurada, presentada posteriormente por las autoridades, citaba a un informante que alegó que Caitlin había sospechado que la relación romántica entre Colin y Moria había continuado a partir de enero de 2022. Se reportó también que al descubrir esta supuesta infidelidad, Caitlin manifestó un intenso deseo de hacerle daño a Moria. Incluso llegó a comentar a un informante anónimo que había adquirido recientemente un arma de fuego o estaba a punto de hacerlo. En un giro inquietante, Colin confesó a las autoridades que unos meses antes había comprado 2 pistolas, una para Caitlin y otra para él. Según el mismo documento legal, una amiga de la víctima reveló durante el interrogatorio policial que Caitlin se había comunicado con Moria en varias ocasiones para exigirle que se mantuviera alejada de Colin. Sin embargo, la familia de la ciclista declaró que ella no tenía ninguna relación sentimental en el momento de su trágico fallecimiento. Además de lo antes mencionado, Caitlin fue rápidamente vinculada con la escena del crimen gracias a un video de vigilancia de la zona que capturó imágenes de una Jeep Grand Cherokee que concordaba con su camioneta. Según los reportes, la cámara de un vecino registró cómo su vehículo se aproximaba a la casa donde Moria se alojaba, aproximadamente 1 minuto después de que Colin la dejara y se marchara en su moto. Más adelante, los investigadores descubrieron otra grabación de seguridad que captó los últimos momentos de la vida de Moria. En la oscuridad, la cámara capturó unos gritos de mujer seguidos por detonaciones. Casualmente, 24 horas después del crimen, Caitlin fue detenida por una orden de arresto pendiente, relacionada con un delito menor en el condado de Travis en 2018, a raíz de ser acusada de no pagar una factura de $650 por un tratamiento facial. Esta orden judicial proporcionó a la policía un motivo para mantenerla bajo custodia e interrogarla en relación con el deceso de Moria. Según los informes, Caitlin permaneció callada y completamente quieta durante la mayor parte del interrogatorio. La sospechosa optó por guardar silencio cuando fue cuestionada sobre las pruebas de video que ubicaban su vehículo en la escena. Sin embargo, los investigadores notaron su reacción cuando se le preguntó sobre la relación entre Moria y Colin, pues giró la cabeza y puso los ojos en blanco con enfado. No obstante, Caitlin solicitó poner fin a la entrevista cuando los detectives comenzaron a indagar más sobre el video de la cámara de seguridad
que mostraba su automóvil cerca del lugar donde Moria fue ultimada. Debido a un error en la fecha de nacimiento que figuraba en la orden judicial, la cual no coincidía con la registrada en la base de datos de la policía, la mujer fue puesta en libertad. A pesar de esto, Caitlin seguía siendo la principal sospechosa del crimen. En paralelo, la policía obtuvo órdenes para obtener una muestra del ADN de Colin y los registros de su teléfono móvil, 2 dispositivos telefónicos pertenecientes a Caitlin, su computadora portátil y una propiedad adicional en Austin, que era diferente de la residencia donde vivía con Colin. Según los reportes, Colin le envió un mensaje de texto a Caitlin justo después de dejar a Moria en casa de su amiga, 1 minuto antes de que, según la policía, la camioneta de ella fuese captada por la cámara de vigilancia cercana. Los investigadores afirmaron que las pruebas indicaban que Caitlin había seguido a Colin y Moria durante al menos una parte de su encuentro, la tarde del 11 de mayo. Se reportó que la mujer había regresado a su casa poco después de las 9 de la noche. Las autoridades corroboraron la versión que Colin había narrado con el metraje de las cámaras de vigilancia, lo que llevó a descartarlo como sospechoso. Mediante otra orden de registro, la policía recuperó 2 armas de fuego de la casa que Colin compartía con Caitlin. Los investigadores compararon los resultados de las pruebas balísticas de la escena con las de los proyectiles detonados por un arma de fuego específica, una Sig Sauer P365 calibre 9 milímetros, que Colin había adquirido para su pareja. Se determinó que la posibilidad de que la misma pistola estuviese implicada era significativa. Además, se reveló que Caitlin había visitado un campo de tiro junto a su hermana, Christine Armstrong, con el propósito de aprender a manejar el arma. El viernes 13 de mayo, un día después de ser interrogada por las autoridades de Austin, Caitlin vendió su camioneta a un concesionario por $12,000 y el sábado 14 viajó desde el aeropuerto internacional Bergstrom de Austin al aeropuerto Hobby de Houston. Luego tomó un vuelo de conexión a Nueva York. El 17 de mayo, la policía emitió una orden de arresto por homicidio contra Caitlin. Sin embargo, para ese momento la mujer ya había comenzado a poner en marcha su plan de fuga. Mientras las autoridades se enfocaban en localizar a la sospechosa, la familia y amigos de Moria pasaban el duelo. Se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa de su vida, a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos. Además, se realizó un servicio de sepelio privado en el cementerio de Kirby. Como homenaje a Moria, la familia Wilson activó una campaña en una plataforma de recaudación de fondos para respaldar a organizaciones comunitarias enfocadas en ayudar a los jóvenes a encontrar confianza en sí mismos a través de actividades como el ciclismo y el esquí. Pero el tiempo transcurría y la policía aún no lograba dar con el paradero de la principal sospechosa de arrebatarle la vida a la querida ciclista. Las autoridades descubrieron que en algún momento durante su fuga, Caitlin había estado en un campamento conocido como Camp Haven o Haven for Humanity en Nueva York, donde residía Christine. Al ser consultada sobre la visita de su hermana, Christine mencionó que Caitlin había ido a verla y había permanecido con ella durante un par de días, pero luego la había llevado al aeropuerto de Newark. Poco después, Christine recibió una llamada en la que Caitlin le informó que había decidido regresar a Austin en auto. Según las autoridades, Caitlin fue vista el 18 de mayo en el aeropuerto de Newark, aunque no se encontraron registros de reservas a su nombre. Sin embargo, las autoridades recordaron un detalle que Christine había mencionado: no sabía dónde estaba su pasaporte. Tras verificar con Seguridad Nacional, se descubrió que alguien que supuestamente se identificó como Christine Armstrong había abordado un vuelo de ida a Costa Rica desde el Aeropuerto Internacional de Newark.
Para las autoridades fue obvio que se trataba de Caitlin, usando el pasaporte de su hermana. Así la policía pudo determinar el destino hacia el cual había escapado la fugitiva, pero la persecución estaba lejos de terminar. El 25 de mayo, una semana después de la última vez que Caitlin fue vista, las autoridades obtuvieron una orden federal contra la mujer por huida ilegal para evitar ser procesada, lo que elevó la búsqueda a la categoría de caso importante, asignando así más recursos para la causa. El 6 de junio, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos anunció una recompensa de $5,000 por información que condujera a la captura de Caitlin. Sin embargo, la mujer parecía haberse esfumado por completo. Para el 23 de junio, más de un mes después desde el último movimiento confirmado de la sospechosa, se anunció una recompensa adicional de $16,000. $1,000 ofrecidos por Crime Stoppers y $15,000 de un donante anónimo. Así la recompensa total ofrecida ascendió a $21,000. Un mes después de la desaparición de Caitlin, integrantes del servicio de alguaciles se encontraban en Costa Rica rastreando sus pasos. Se especulaba que podría haberse dirigido a un pequeño pueblo en la costa del Pacífico llamado Santa Teresa, pero esta era una ciudad abarrotada de turistas físicamente similares a Caitlin. Averiguaron que Caitlin había estado tomando varias clases de yoga y se había identificado con 3 alias diferentes, aunque la mayoría la conocía como Ari Martin. Durante la búsqueda, las autoridades incluso enviaron a una de sus agentes femeninas a tomar clases de yoga para intentar localizarla. Finalmente, fue la afición de la mujer por esa práctica lo que llevó a las autoridades hasta el lugar donde se alojaba. Después de varios días sin obtener nuevas pistas, el servicio de alguaciles decidió poner en marcha una estrategia poco convencional. Publicaron anuncios falsos buscando una instructora de yoga con la esperanza de atraer a Caitlin. Finalmente, el trabajo de las autoridades tuvo éxito. El 29 de junio de 2022, después de estar 43 días prófuga, Caitlin fue arrestada en un hostal de Playa Santa Teresa, en la provincia de Punta Arenas, Costa Rica. Para el momento de su captura, Caitlin había alterado su apariencia, cortándose y tiñéndose el pelo. Además, se había sometido a modificaciones estéticas como una rinoplastía para cambiar la forma de su nariz. El servicio de alguaciles trasladó a Caitlin de vuelta a Texas, donde fue procesada el 20 de julio de 2022. En su comparecencia, se declaró no culpable del cargo de homicidio. Se le impuso una fianza de $3,5 millones y fue recluida en la cárcel para mujeres del condado de Travis. Un mes después, los abogados de Caitlin presentaron una moción alegando que la declaración jurada de las autoridades estaba plagada de mentiras, caracterizaciones erróneas y desprecio por la verdad. De igual modo, su defensa argumentó que las pruebas de culpabilidad contra su cliente eran defectuosas. Durante los meses siguientes, los abogados de Caitlin presentaron varias mociones para suprimir pruebas en audiencias previas al juicio, incluida la información obtenida durante su interrogatorio original en mayo. En noviembre, la juez Brenda Kennedy desestimó los recursos introducidos por el abogado defensor para suprimir ciertas pruebas y entrevistas, y fijó el inicio del juicio para el 26 de junio de 2023. Sin embargo, el 4 de mayo, la fecha se retrasó 4 meses a pedido de la defensa. El 11 de octubre de 2023, Caitlin tenía una cita médica en Austin del Sur, a la cual asistió bajo custodia policial. De manera insólita, al salir de la consulta, la mujer emprendió una fuga a toda prisa. Las autoridades informaron que fue recapturada a solo una manzana de donde había escapado, después de una persecución que duró unos 10 minutos. Este intento de fuga resultó en un cargo adicional por
delito grave de fuga causando lesiones corporales, ya que los dos agentes resultaron heridos durante la persecución. Después de varios retrasos, el juicio finalmente se puso en marcha el 1 de noviembre de 2023 en la Sala Penal del Condado de Travis. Durante los alegatos iniciales, el fiscal Ricky Jones contextualizó los hechos previos a la noche del 11 de mayo de 2022. Destacó los logros deportivos de Moria, a quien describió como una joven talentosa y prometedora, cuya vida fue truncada de manera violenta. Relató lo que pudieron ser los últimos minutos de su corta existencia, caracterizados por los escalofriantes gritos de terror que resonaron en la noche, grabados por una cámara de vigilancia, y que pronto serían presentados como evidencia ante el tribunal. El fiscal también tomó el tiempo para esbozar los vínculos entre los tres personajes centrales del caso: Moria, Colin y Caitlin. Detalló cómo sus vidas estaban entrelazadas en un complejo tejido de conexiones emocionales y situacionales. Enfatizó la intermitencia del noviazgo entre Caitlin y Colin, subrayando que ambos tenían otras relaciones cuando no estaban juntos. Por otro lado, el abogado de la defensa, Geoffrey Porgier, tomó la palabra y enfocó su atención en las pruebas circunstanciales presentadas en el caso. Destacó ante el jurado la ausencia de evidencia directa que vinculara a Caitlin con el crimen. Continuó explicando que escucharían testimonios sobre situaciones extrañas que involucraban a la acusada, las cuales, según él, podrían hacer que una persona razonable sintiera temor por su seguridad. Esta estrategia de defensa buscaba sugerir que Caitlin podría haber sido una víctima de circunstancias adversas en lugar de ser la autora del crimen que se le imputaba. A lo largo del juicio, más de 40 testigos fueron llamados por el Estado, entre ellos expertos en ADN, armas de fuego y marcas de herramientas, así como un médico forense, antiguos amigos de Caitlin, varios oficiales de policía y la amiga de Moria, Caitlin Cash. Debido a que la testigo se llama igual que la acusada, de ahora en adelante nos referiremos a ella por su nombre completo. Caitlin Cash fue una de las primeras en testificar, relatando la llamada que hizo al 911 al descubrir a Moria herida en su apartamento. La grabación de la llamada, donde se escuchaba al operador de emergencias guiar a la joven en la realización de compresiones en el pecho de la víctima, fue reproducida ante el jurado. Durante la llamada, Caitlin Cash describió la escena con angustia y preocupación, señalando la presencia de fluidos hemáticos en el suelo y la condición inconsciente de Moria. La intensidad emocional del momento se reflejaba en su voz, que se quebró en varias ocasiones mientras describía la escena. Agentes del Departamento de Policía de Austin también comparecieron como testigos durante el juicio y se presentaron como evidencia ante el tribunal varios videos de cámaras corporales. Durante el interrogatorio, el abogado defensor planteó varias preguntas sobre los procedimientos en la escena del crimen, incluyendo si los oficiales llevaban guantes y cómo se había mantenido la integridad de la escena. Todos testificaron que efectivamente llevaban guantes. Entre los amigos de la acusada citados a declarar estaba Nicole Mertz, quien declaró sobre una conversación que tuvo con Caitlin, en la que le preguntó qué haría si Colin comenzara a salir con otra persona. Según el testimonio, la acusada respondió con la inquietante afirmación de que la mataría. Para el tercer día del juicio, Colin Strickland fue llamado al estrado. Durante su testimonio, explicó que durante 2 años mantuvo una relación intermitente con la acusada. Cuando se le pidió que describiera su relación con la acusada, Colin la caracterizó con una mezcla de altibajos emocionales. Dijo que era tumultuosa en ocasiones, pero extremadamente amorosa en otras. Aunque nunca mantuvo una relación oficial con Moria, admitió haber tenido una breve aventura con ella en octubre de 2021, luego de conocerla en una carrera de 3 días que se celebró poco antes en Idaho.
Colin también reconoció haber cambiado el nombre de contacto de Moria en su teléfono a Christine Wall, en un intento por evitar conflictos con Caitlin. Como parte de la evidencia presentada, se mostraron algunos mensajes que intercambiaron Colin y Caitlin. En uno de los textos, fechado el 28 de octubre de 2021, ella expresó su desaprobación hacia esa chica en referencia a Moria. Matthew Wilson fue llamado al estrado y testificó sobre su estrecha relación con su hermana, afirmando que hablaban constantemente. Respondiendo a las preguntas de la defensa, aseguró que Moria no estaba enamorada de Colin. Luego testificó Michael Donlin, el vecino cuya cámara de seguridad captó a la camioneta de la acusada en la escena del crimen. Explicó que su cámara graba continuamente imágenes y audio, proporcionando así una perspectiva más completa de lo que sucede en la vecindad. Michael no fue el único residente del área en testificar. Marta Palao y Andrew Bong también declararon sobre las imágenes captadas por sus respectivas cámaras de seguridad. Además, confirmaron haber visto en la zona, al momento del crimen, un vehículo color oscuro con un portabicicletas. Posteriormente fue llamado a declarar otro vecino, llamado David Harris, quien residía en la unidad de abajo donde ultimaron a Moria. Era una casa estilo apartamento con un garage adjunto. Durante su testimonio, David relató que la noche del crimen se dirigía al garage para fumar cannabis cuando escuchó ruidos como de alguien corriendo escaleras abajo. Luego afirmó haber escuchado lo que interpretó como el sonido de una bicicleta. Cuando la defensa le preguntó si solía escuchar ruidos del piso superior en otros momentos, David explicó que podía percibirlos desde el garage, pero no desde la casa. Además afirmó que no escuchó detonaciones la noche del 11 de mayo de 2022. Además de los testimonios, el historial digital de Caitlin jugó un papel primordial para la resolución del juicio. La extracción de datos de su teléfono celular reveló imágenes de Moria que Caitlin había visto en sus redes sociales, así como múltiples momentos en los que su dispositivo estuvo vinculado al perfil de la víctima en una popular aplicación usada por los deportistas para compartir detalles de ubicación y comentarios sobre fotos. La fiscalía presentó varias cuentas de correo electrónico asociadas con Caitlin, utilizadas para adquirir diversos artículos, como vuelos, unas tarjetas prepagadas y un servicio VPN que permitía ocultar o modificar la ubicación de un dispositivo. El historial de búsqueda presentado durante el juicio generó sorpresa en la sala del tribunal. En particular, el 27 de mayo de 2022, los registros mostraron que una de las cuentas vinculadas a Caitlin buscaba su propio nombre, mientras se encontraba en Costa Rica. Además, visitó artículos de noticias, incluido uno sobre el deceso de Moria Wilson y la implicación de ella en el caso. Otra búsqueda destacada fue para saber si se podía rastrear la email si no se realizan llamadas telefónicas, en referencia a la identidad internacional del equipo móvil, una forma de ubicar los teléfonos incluso si no se usa para llamar. El 23 de junio de 2022, se encontró en el historial de búsqueda de Caitlin una pregunta sobre si las piñas podían borrar las huellas dactilares, junto con otros arqueos relacionados con la quemadura de huellas dactilares. Además, se presentó como evidencia el registro de los movimientos del vehículo de Caitlin, rastreados por el sistema de geolocalización satelital o GPS. Según estos registros, a las 7:35 de la noche del día del ataque fatal a Moria, la camioneta negra se aproximó a la intersección de las avenidas Cedar y Maple. Permaneció en esa zona durante al menos una hora, dando vueltas. Luego el vehículo se desplazó por la calle 18 hacia el callejón que se encontraba detrás de la casa de Caitlin Cash. Ese callejón era la única entrada al apartamento con garage donde se encontraba Moria. Más tarde se examinó una nueva ruta iniciada a las 9:17 de esa noche, que mostraba el automóvil viajando desde la zona cerca de la avenida Maple hasta la calle Fort Clark, donde Caitlin residía con Colin. Pamela Matzak
fue la segunda experta en testificar sobre la ubicación de la camioneta. Mostró una presentación completa sobre la ubicación de los teléfonos de Moria, Colin y Caitlin el 11 de mayo de 2022, junto con los datos obtenidos del GPS del vehículo de la acusada. Luego, Bernadette DeRossi, médico forense adjunta del condado de Travis, subió al estrado para testificar sobre los resultados de la autopsia. La doctora describió que la primera lesión que notó en Moria fue una herida de bala en el lado derecho de su cara. Además dijo que la víctima también presentaba una herida en el cuero cabelludo temporal derecho y otra en el lado izquierdo del pecho. Emir Pérez, quien trabajaba con el servicio de alguaciles, fue presentado como testigo. Su testimonio fue crucial, ya que había participado activamente en la búsqueda de Caitlin en Costa Rica y fue fundamental para su posterior captura. Además, compareció como testigo una intérprete, quien tradujo mensajes intercambiados entre una persona identificada como Allison Page y un cirujano plástico llamado Jorge Badilla. Se sospechaba que Allison era un alias utilizado por Caitlin, dado el vínculo con su dirección de correo electrónico. Los mensajes enviados preguntaban sobre la disponibilidad y el costo de una rinoplastía. Por otra parte, se presentó como evidencia un recibo de pago de un procedimiento cosmético por más de $6,000. La fiscalía llamó luego al estrado a Steven Aston, un experto en marcas de armas de fuego y herramientas, y lo interrogaron detalladamente sobre su formación y el trabajo realizado en el caso. Steven afirmó que se le habían proporcionado para su análisis 3 cartuchos percutidos en el lugar del crimen y 2 armas de fuego. Tras examinar las evidencias, pudo vincular la pistola Sig Sauer de Caitlin con los cartuchos y descartar el arma perteneciente a Colin. En el contrainterrogatorio de la defensa, Steve fue cuestionado sobre la metodología científica empleada en sus conclusiones. Luego llamaron al científico y experto en materiales Bill Tobin para rebatir sus hallazgos. Bill argumentó que la metodología utilizada por los examinadores de armas de fuego como Steve era problemática. Sostuvo que no existía una definición clara de lo que constituía un acuerdo significativo al comparar proyectiles y que también había problemas inherentes a la producción de armas de fuego, lo que dificultaba distinguir los cartuchos disparados por diferentes armas. El juicio contra Caitlin Armstrong duró 2 semanas. El 16 de noviembre de 2023, las partes presentaron sus declaraciones finales. La fiscalía remarcó nuevamente la actividad de la acusada y su rastro digital en las semanas antes y después del ataque fatal a Moria. Subrayaron la importancia de examinar toda la evidencia con sentido común y lógica para llegar a una conclusión sobre el caso. Por otro lado, la defensa cuestionó la credibilidad de Colin como testigo y argumentó que Caitlin no mostraba señales de comportamiento criminal. Después de 2 horas de deliberación, el jurado llegó a un veredicto. La juez Brenda Kennedy anunció que Caitlin Armstrong había sido declarada culpable del asesinato de la ciclista Anna Moria Mo Wilson. Al escuchar el veredicto, la familia y los amigos de Moria fueron desbordados por las emociones. Se abrazaron entre sí y se escucharon susurros de alegría en toda la sala del tribunal. Por otro lado, Christine lloró amargamente la condena a su hermana, mientras que Caitlin permaneció impasible. Antes de que concluyera el caso, la juez permitió que Caitlin Cash y la madre de Moria subieran al estrado para pronunciar las palabras de impacto de la víctima y se dirigieran directamente a la acusada. En el tribunal, Caitlin Cash expresó su dolor y frustración. Señaló la tragedia de perder a Moria y la sensación de vacío al no poder volver a escuchar su voz. La chica mencionó que aún vivía en la residencia donde ocurrió el crimen y que la presencia de las marcas de bala le recordaban constantemente lo sucedido, lo que le causó trastorno de estrés postraumático y ataques de pánico. La madre de Moria
expresó su odio hacia la acusada por lo que le había hecho a su hija, calificando el acto como egoísta y cobarde. Karen lamentó la pérdida de su hermosa hija y enfatizó que aunque Caitlin había acabado con su cuerpo terrenal, el espíritu de Moria seguirá vivo para siempre. Luego de 3 horas y media de deliberación, el 17 de noviembre de 2023, el jurado dictaminó una sentencia para Caitlin Armstrong de 90 años de prisión. Además, se le impuso una multa de $10,000. Caitlin fue trasladada a la oficina del sheriff del condado de Travis y posteriormente transferida a una prisión estatal. Según el fallo, podría ser elegible para libertad condicional después de cumplir 30 años de su condena. A principios de diciembre de 2023, Caitlin inició el proceso de apelación de su condena por asesinato. Poco después, su abogado presentó una moción para un nuevo juicio, argumentando, entre otras cosas, un supuesto embarazo durante su arresto. A la fecha de este video, no se tienen más noticias sobre estas apelaciones. El 18 de enero de 2024, Caitlin fue trasladada a la unidad Dr. Lane Murray, una prisión para mujeres en Gatesville, Texas. Actualmente se espera que cumpla su condena hasta 2112. El 6 de mayo de 2024, los padres de Moria interpusieron una demanda civil contra Caitlin por deceso por negligencia y solicitaron una compensación de $1 millón. Sin embargo, señalaron que en última instancia dejarían que un jurado determinara el valor y el alcance de los daños causados por sus acciones. Con la compensación buscan resarcir los gastos del funeral y el sepelio, así como cubrir el tratamiento por el impacto emocional que sufrieron como resultado del fallecimiento de Moria. Además, la demanda tiene como objetivo evitar que Caitlin se beneficie económicamente de su delito. La trágica partida de Anna Moria Mo Wilson ha dejado una profunda huella en la comunidad y en las vidas de quienes estuvieron involucrados. Mientras Caitlin Armstrong cumple su condena en prisión y las batallas legales continúan en los tribunales, la memoria de la joven y talentosa ciclista sigue viva en el corazón de quienes la conocieron y amaron. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!